¿Qué tal? Nos presentamos. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus y de Hidalgo. Presentan Chávez Rojas, Luis Antonio, Colín Miranda Martín, Juárez Martínez Mariela, Soto Montes de Oca María Auxilio y Villegas Reyes Gilberto, para el maestro Guillermo Capistrano Zúñiga Neria en la materia de instrumentación. El día de hoy vamos a ver cómo es que funciona un controlador PID para poder determinar la temperatura, poder controlar la temperatura de un horno tipo oven en el simulador Proteus. Estos son los parámetros que nosotros utilizamos para nuestro horno. Lo único que vamos a cambiar aquí va a ser la temperatura, el coeficiente de temperatura, los volts que nos va a arrojar de acuerdo a la temperatura que nos va a arrojar. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en los cálculos. Antes de ver cómo funciona ya en concreto todo este controlador, todo este lío de simulación, vamos a ver cómo es que se llegaron a cada uno de los parámetros que conforman este circuito. Vamos a empezar. En la primera parte, como lo vimos, el horno tiene una relación temperatura-voltaje de 0.20 de 10 milivolts. Entonces, es decir, si nosotros vamos a tener una temperatura, como lo vemos aquí, de 25 grados centígrados, el voltaje que nos va a arrojar va a ser de 250 milivolts. ¿Cómo sabemos esto? Por esta fórmula que tenemos aquí. El voltaje 1, el voltaje de entrada, va a ser igual a los 10 milivolts por la temperatura. Entonces, si nosotros quisiéramos una temperatura de 25 grados centígrados, BI estaría multiplicado por los 10 milivolts, BI estaría dado por la razón de 10 milivolts por los 25 grados centígrados. Entonces serían 200 milivolts que nos entregaría el sistema para 25 grados centígrados. Ahora, si nosotros quisiéramos una temperatura de 100 grados centígrados, ocurriría lo mismo. Vamos a multiplicar esos 100 grados centígrados por el coeficiente de temperatura, que sería los 10 milivolts, y nos arrojaría un volt. Entonces ahora, para determinar, vamos acá de nuevo al circuito. Esto ya lo vimos, que fue el único parámetro que nosotros movimos, fue la relación voltaje-temperatura. Pero, como lo vemos, la temperatura que nosotros deseamos, la más alta, sería de 100 volts. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos una temperatura de 100 volts, a esta salida nos va a arrojar un volt, como lo vimos aquí en los cálculos. Por eso utilizamos nosotros este amplificador operacional, porque un volt es relativamente bajo para controlar el sistema. Entonces nosotros necesitábamos amplificar esa señal, y la relación de amplificación de este operacional va a estar dada por esta ecuación, que es la ganancia del operacional es igual a 1 más R2 entre R1, que en este caso de nuestra simulación este es R2 y esta sería R1. Entonces, haciendo los cálculos, nos tendría una ganancia de 9 volts. Entonces, si nosotros a la entrada del sistema tenemos un volt aquí, en esta parte nos va a arrojar 9 volts. ¿Por qué? Porque nuestra ganancia está dada por los 9 volts. Entonces, si nosotros quisiéramos, aquí como lo vemos, en el voltaje de salida serían los 100 miliamperes, que sería lo que se obtuvo para obtener los 100 grados centígrados. Son 1000 miliamperes, perdón, que se obtuvo de aquí, que serían el voltaje de entrada es igual a los 10 miliamperes por 100, que son los grados centígrados que nosotros queremos. Entonces tenemos que esto nos va a dar un volt. Un volt equivale a 1000 miliamperes por 9, que son la ganancia. Vamos a tener a la salida 9 volts. Vamos a comprobarlo. Vamos a eliminar esto por ahora y vamos a insertar ahora un switch. ¿Esto para qué? Para comprobar por el momento que sí funciona, que estuvimos en lo correcto en los cálculos. Entonces, vemos aquí, si nosotros tenemos una temperatura de 25 grados centígrados,
Listo. Vemos que tenemos una temperatura de 25 grados, una lectura de 0.25 volts amplificada por 9 nos arrojaría los 2.25 volts, que va a ser lo que nosotros vamos a tener en nuestra salida del sistema gracias a este amplificador operacional. Ahora, como en todo sistema debe haber un punto de ajuste, un set point, que va a ser el punto en donde nosotros vamos a estar midiendo cuánto es lo que nosotros queremos tener en el sistema. Ya vimos esto de la ganancia del amplificador operacional y la relación entre miliamperes y la temperatura. Ahora vamos con el set point para una temperatura de 50 grados centígrados. Por ejemplo, si nosotros queremos una temperatura de 50 grados centígrados, vamos a ocupar el X% de un potenciómetro de 10K, que fue el que se eligió. Entonces, nosotros tenemos la temperatura, queremos 50 grados centígrados. Volvemos a multiplicar por los 10 miliamperes y nos va a arrojar 0.5 volts. Esos 0.5 volts lo vamos a multiplicar por la ganancia que nosotros teníamos y nos tendría que arrojar 4.5 volts. Entonces, esto en teoría nos tendría que dar 4.5 por el 50% del potenciómetro. Pero aquí nos estuvo dando ya en la simulación 4.6%, que era el valor que nosotros necesitábamos. En sí, este cálculo está correcto. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros necesitamos para una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, ¿cómo vamos a saber ese porcentaje? Prácticamente es intuitivo, porque nosotros tenemos el 50% de un 100% que elegimos. Entonces van a ser 50 grados centígrados, 50% de lo que es esto, de lo que es el potenciómetro. Ahora, a partir de esto, vamos a estar viendo cómo es que funciona ya nuestro siguiente componente. Ahora, este componente, que es para nuestro sistema, este es un restador. ¿Qué es lo que hace el restador? Válgame la redundancia, resta los valores de acuerdo a lo que tengamos en el set point y en este caso el sensor de temperatura. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, 2 volts, en esta parte vamos a tener, por ejemplo, también 2 volts, los va a restar y nuestro error en la resta de esos 2 voltajes estaría dada por 0. Pero nosotros hicimos estos cálculos. Esta parte, para el error, la ecuación que nos va a regir este amplificador, este operacional en modo restador, va a ser que el voltaje de salida va a ser igual a voltaje 2 menos el voltaje 1. Para el punto que nosotros queríamos de 50 grados centígrados, nos arrojaría 4.5 volts, que es el voltaje 2, que sería el que tendríamos aquí, que es el que nosotros queremos que tenga el horno. Ahora, la temperatura mínima que nosotros queríamos es de 25 grados centígrados, que es el punto donde se va a encontrar el horno al comenzar las simulaciones. ¿Por qué? Porque es como los parámetros que vimos aquí, va a ser la temperatura ambiente. Esos van a ser los 25 grados centígrados que nosotros vamos a necesitar. Entonces, si tenemos esto, nos va a arrojar 4.5 volts, que es lo que nosotros tenemos en el potenciómetro, menos 2.25, que es lo que tendríamos al inicio de la simulación en este horno. Entonces nos genera un error de 2.25 volts. Ok, ahora ya hemos visto hasta esta parte de nuestro control. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que, como ya lo vemos aquí, esto es el acondicionamiento, esto es el restador para conseguir el error. Y ahora sí vamos a entrar a lo que va a ser ya el controlador como tal, el PID. Tenemos aquí que esta va a ser nuestra parte proporcional. Vamos a hacer los cálculos, hicimos los cálculos para nuestra parte proporcional, pero primero, para no estar errando
variando tanto estos parámetros, vamos a utilizar este método que se conoce como Zingler-Nichols. ¿Por qué? Vamos a verlo en este libro. En este libro nos dice que vamos a obtener una función de transferencia en lazo abierto para poder meterla. Como nos dice aquí la teoría, Zingler-Nichols sugieren valores para los parámetros del control PID basados en un análisis de lazo abierto y lazo cerrado del proceso a controlar. En lazo abierto, muchos procesos pueden definirse según la siguiente función de transferencia, que esto es lo que nosotros vamos a obtener. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este método? Vamos nosotros a hacer esta curva. Vamos a crear nosotros esta curva. ¿Cómo lo hicimos? Primero que nada, nos dice también la teoría que se ocupa un salto del 10 al 20% del valor nominal. Es decir, si nosotros en el horno teníamos una fuente de 12 volts, para este salto vamos a hacer que la tensión sea el valor 10% del valor nominal. En este caso, ese 10% va a estar dado por 1.2, el 10% de la tensión nominal, que serían 12. Entonces, lo vamos a hacer con un retardo de tiempo y para poder graficar de esta manera cómo es que funciona el horno. Entonces, a partir de esta gráfica, que nosotros obtuvimos, vamos a sacar los valores de phi, vamos a sacar los valores de rho y vamos a sacar los valores de K0. Esto para que nos van a ayudar a determinar cuáles son los valores iniciales de Kp, Ki y Kd. ¿Para qué? Para poder tener un aproximado de qué valores nos van a funcionar para este tipo de control. Entonces, ahora, de acuerdo a esta gráfica que nosotros tenemos y a lo que dice la teoría, tenemos que es igual a T1 menos T0. ¿Qué es T1 menos T0? Es esto. La razón de cambio que hay en la curva en cierto tiempo. Entonces tendríamos de aquí a aquí para T1 y T0, en donde T1 va a ser igual a 5 y T0 va a ser igual a 4. Entonces T1 menos T0, 5 menos 4 nos va a arrojar que tau vale 1. Ahora Rho va a ser igual a T2 menos T1, que es T2 va a ser en donde la función empiece a obtener valores concretos, por decirlo así. Entonces aquí vamos a dibujar una recta hacia donde llegan estos valores, que sería en este caso T2 valdría 25 y T1 sigue valiendo 5, como lo vimos aquí para phi. Entonces 15 menos 5, ahora tenemos que K0 es igual a Y1 menos Y0 entre U1 y U0. Entonces Y1 va a ser de donde inició, Y0 va a ser de donde inició la gráfica y Y1 donde va a terminar. Entonces tenemos aquí que K0 va a ser 45 menos 5 entre 2 menos 0. Entonces 45 menos 5 son 40, entre 2 son 20. Ahora, Kp nos dice que es 1.2 por Rho entre K0 por tau. Entonces tenemos que 1.2 por 20, que es lo que varía Rho, entre 20 K0 por 5. Entonces tenemos que 0.24. Aquí, ¿por qué hicimos esto? Se nos olvidó ponerlo, pero esto lo pusimos porque nos equivocamos aquí en el cálculo. Si lo ven, tau vale 1, no 5. Entonces el cálculo quedaría como 1.2 por 20 entre 20 por 1.
y sería 1.2. Entonces nosotros lo dejamos redondeando a 1 por esta razón. Nos equivocamos en esta parte del cálculo, pero lo corregimos en esta parte. Ahora, ¿qué es lo que hace KI? Para obtener KI nos dice que es 2 por tau. Entonces tau vale 1 y KI sería igual a 2. KD nos dice que 0.5 por tau y tau volvemos vale 1. Entonces la ganancia del derivador sería 0.5. KP, que es la ganancia proporcional, nos valdría 1. KI, que es la ganancia integral, nos valdría 2 y KD es la ganancia derivativa, nos valdría 0.5. Ahora, ya teniendo estos valores a partir de lo que hicimos de la función de transferencia del horno, vamos a obtener nosotros los valores que posiblemente nos sirvan para nuestro control proporcional y para nuestro control PID. Hay un método que es el de prueba y error, que tendríamos que estar variando estos valores de KI, KP y KD para obtener nosotros una función que nos cumpla con las características de control, en este caso para el horno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este método nos da unos valores aproximados que pudieran servirnos, por eso fue que lo utilizamos. También sería válido utilizar este de prueba y error, pero este método nos arroja valores que nos pueden ayudar. Ok, partiendo de estos valores que nos da el método de Sinclair-Nichols, de esta tablita, vamos a empezar nosotros a ajustar nuestras ganancias en cada una de las partes del control PID. ¿Por qué? Cada controlador tiene su ecuación característica para poder determinar sus ganancias. Entonces, si yo tengo para el control proporcional, que ya lo repito, aquí nos hemos equivocado y lo volvemos a poner, lo corregimos ahí. Bueno, por este método nos dice que KP tendría que ser igual a 1. Entonces vamos a sacar los valores de estas resistencias para que KP nos valga 1. Y la ecuación para el control proporcional, que es esto, va a estar dada por esta ecuación, que es KP es igual a R2 entre R1. Entonces esto nos tiene que valer 1. Entonces pues se eligieron estas resistencias porque 10 entre 10 nos arroja 1. Y es la ganancia que nosotros queremos obtener en nuestro controlador. ¿Y qué es esto? Es esta parte. Esta parte que tenemos aquí. Entonces, esta va a ser nuestra parte proporcional. Va a ser la entrada de este voltaje. Y se va a multiplicar por la ganancia, que en este caso va a ser 1. Y aquí nos va a obtener la salida. Esto para que más adelante lo vamos a ver. Y ya terminando de explicar para qué fue cada una de estas cosas. Ok. Vamos con la parte integral. Para la parte integral nos dice que la ganancia tendría que ser 2. Entonces nosotros tenemos que ajustar esos valores para que los valores de este capacitor y de esta resistencia para que nuestra ganancia fuera 2. En este caso, la ecuación característica dice que KI es igual al voltaje de entrada por el valor de la resistencia. Entre el valor de la resistencia por el valor del capacitor. Entonces, si nosotros en la entrada tenemos 2.24 volts que van a ser la entrada para 25 grados centígrados, nuestra parte más baja vamos a tener que 2.24 entre 220 microfaradios por 5.1 nos van a dar 1.99 aproximados, que es el valor en que lo podemos dejar. Nosotros lo dejamos de esta manera porque son valores comerciales de capacitores y de resistencias. No nos afecta porque es un valor sumamente cercano a 2 y lo dejamos así por si algún futuro tendríamos que hacer este controlador ya en físico. Pero bueno. Entonces,
Ya teniendo esto, dimos que los valores del capacitor y la resistencia van a ser de 220 microfaradios y 5.1K respectivamente, para que nos dé una ganancia de 2 en la parte integral. ¿Qué es esto de la parte integral? Va a ser esta parte. Esta parte que tenemos aquí. Ya obtuvimos nosotros a través de esto, obtuvimos que los valores de la resistencia, a través de los cálculos, obtuvimos que los valores de la resistencia y los valores del capacitor van a ser 220 microfaradios del capacitor y 5.1K kilo ohms de la resistencia. ¿Qué sigue? Vamos ahora nosotros a la parte derivativa de nuestro control. Para esta parte derivativa vamos a tener el valor del capacitor y el valor de la resistencia, pero prácticamente los valores van a ser 0, porque nos dice la ecuación característica que KD, la ganancia derivativa, va a ser igual a menos la intensidad de entrada por la resistencia. Entonces vemos que aquí en la entrada inversora, en esta parte prácticamente no vamos a tener intensidad. ¿Por qué? Porque la intensidad va a depender de la carga del capacitor. Entonces esta función dependería del tiempo, el tiempo en el que se carga y se descarga el capacitor. Entonces tenemos que la intensidad va a ser 0. Por 10 kilo ohms de la resistencia nos va a arrojar 0. Pero aclarando que estos valores se pueden modificar de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema. Ahorita vamos a ver cómo funciona y en caso de requerirlo, ajustarlo. Ahora, ¿qué sigue? Nosotros ya acabamos, bueno, esta es la parte derivativa. Y ahora, ¿qué sigue? Nosotros ya acabamos de realizar el análisis y el diseño de nuestro control PID, pero falta hacer el acondicionamiento para que ajuste los parámetros y poder obtener un valor que nosotros necesitemos, que nosotros queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con este amplificador sumador. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar cada una de las tensiones que nosotros tenemos en control proporcional, en el control integral y en el control derivativo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una ganancia de 2, una ganancia de 2 y una ganancia de 1. Bueno, vamos a tomar los valores que nos arrojaron aquí el método de Sinclair-Nichols. Nos dice que Kp es igual a 1, Ki es igual a 2 y Kd es igual a 0.5. Entonces, tenemos que para Kp, aquí un ejemplo, tenemos 1, Ki tenemos 2 y aquí 0.5, entonces serían 3.5, que esta sería nuestra salida. Este amplificador, este operacional, está en su configuración de sumador. Ahora, ¿cómo vamos a determinar nosotros la ganancia de este operacional? Como la ecuación característica de cada uno de ellos. Nos dice que si las resistencias son iguales, se van a eliminar de la ecuación característica y nos quedaría esta ecuación ya reducida, que prácticamente sería donde todas las resistencias son iguales, el voltaje 0, el voltaje de salida, va a ser igual a B1, que es el control proporcional, B2, que es el control integral, y B3, que es el control derivativo. Y esto nos estaría dando la salida para controlar nuestro sistema. Ahora, ya por último, vemos que las tensiones que manejamos aquí en los amplificadores operacionales no son del todo grandes. Entonces nosotros ocupamos un circuito de potencia para poder activar y desactivar nuestro relevador, que es el que nos va a controlar aquí. Vamos a acomodar aquí lo del horno. Ya demostramos cómo fue que funcionaba esto. Ahora, como lo vemos aquí, estas dos salidas están referenciadas acá, que van a hacer que haya un contacto entre la batería y de este modo se excite esta resistencia y poder generar temperatura o poder desactivarla y bajar la temperatura del horno. También, ¿cómo fue que se obtuvieron los valores de cada una de estas cosas?
Primero que nada, la resistencia de la base. Nos dice, primero, nos dice que la resistencia de la base va a ser igual a 6.7 volts menos 0.7 volts. ¿Por qué esto 0.7? Como lo sabemos, este transistor puede ser de silicio o de germanio. En este caso es de silicio y el silicio consume 0.7 volts, por eso la ecuación. Pero nos dice que va a estar dividido entre la tensión. Pero ¿cuál va a ser esa tensión? La tensión que va a tener aquí el relevador. ¿Cómo vamos a sacar estos valores? Nos dice que el relevador es de 12 volts y con una resistencia de 240 ohms. ¿Cómo los vamos a sacar? Para esto no hay problema porque nos los da por default del programa. Nos dice que el valor de este componente va a ser de 12 volts y la resistencia, el valor de la resistencia va a ser de 240 ohms. Entonces ya los tenemos, por eso no tenemos problema. Ahora, hay que sacar la intensidad de ese relevador y la intensidad pues está dada por la ley de Ohm, que son 12 volts entre 240 ohms, y esto nos da 5 miliamperes. Ahora, esta parte de aquí nos la va a dar el datasheet en este caso del BC547. Se eligió por las tensiones que soporta. Ok, continuamos. Para la resistencia vamos a tener que es 6.7 volts menos 0.7. 6.7 va a ser un ejemplo, un pre de lo que nosotros hicimos, de lo que vamos a tener nosotros en esta salida, en la salida del sumador. Entonces, el valor de esa resistencia estaría dada por esta ecuación. 6.7 ohms, 6.7 volts, que es lo que nos va a entrar al circuito, menos 0.7, que es lo que consume el transistor por ser de silicio, entre 0.5 miliamperes. Y esto nos va a dar que esta resistencia tiene que valer 2K. Pero tenemos nosotros que poner este transistor en modo de saturación. ¿Para qué? Para que cuando llegue un pulso aquí en la base, cierre y haya un contacto entre positivo y negativo, y así excitar el relevador. Entonces, para obtener esta tensión de saturación, vamos a tener esta ecuación, que es X representa el valor en miliamperes, y sería igual a 6 volts, redondeando, bueno, 6 volts por el 6.7 menos 0.7 nos va a dar 6 volts entre 2 ohms, y esto nos va a arrojar 3 miliamperes, que va a ser la tensión en la que va a entrar en saturación. Ahora, ¿qué es esto también? Esto es un diodo de protección, y elegimos un 1N4001. ¿Para qué? Para que cuando cierre no haya rebotes de tensión, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no va a dejar que las tensiones fluyan hacia los dos lados, sino nada más a uno. Y de este modo se hace el cálculo para el circuito de potencia. Ahora, ya terminamos nosotros con esto de los cálculos. ¿Qué prosigue? Vamos a ver ya cómo es que funciona este horno. Se programó la tabla para que hiciera 1 minuto de simulación, entonces vamos a verlo. Aquí podemos ver que el voltaje va subiendo. ¿Hasta qué punto? Hasta que llega al valor que yo le di aquí en el set point, que en este caso sería 12.5, 12.8 aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Llegó ya a ese punto y ahí lo mantiene el controlador. Ahí lo mantiene el PID de acuerdo al error que nos está generando. Y vemos aquí cómo se cierra y se abre el relevador para mantener esa temperatura. Dejamos el simulador en 1 minuto, ya lleva 85%. Vamos a ver qué es lo que nos resulta aquí, que va a ser lo que nos va a decir si funciona o no funciona nuestro controlador PID. Listo, terminó. Y esta es la función. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos aquí una subida
de voltaje. ¿Hasta qué? Hasta que llega al punto de referencia y va a estar oscilando hacia ese punto de referencia. ¿Para qué? Para mantener la temperatura en el punto en el que yo indiqué. Y esto es lo que hace nuestro controlador PID. También el controlador PID lo podemos ver como presente, pasado y futuro, como lo vemos aquí que dice la teoría. Entonces, esta acción de control es una suma de tres términos que presentan el pasado por la acción integral del error, el presente por proporcional y el futuro por el derivativo, que es esto que tenemos aquí, que a qué se parece a lo que nos indicaba nuestra literatura en este libro, compiladores C y simulador Proteus para microcontroladores. ¿Qué es esto? La función S. Entonces, nuestro controlador PID va a estar dado por presente, pasado y futuro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el error? El presente, ¿qué es lo que estamos teniendo? Y el futuro, ¿qué errores puedo corregir? Entonces, esta forma es lo que tiene que oscilar el controlador PID respecto del tiempo para poder así mantener una tensión, como lo vemos aquí, que está oscilando alrededor de un set point, de un punto de referencia, pero no se aleja mucho de esos valores por los parámetros que nosotros le dimos en el control proporcional, en el integral y en el derivativo. Pues a grandes rasgos así es como funciona nuestro controlador PID. Esperamos que le haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima.